Hola mis amores, en el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer gel de fenogreco y al final de este video te voy a mostrar una mascarilla muy efectiva para el crecimiento del cabello, así que te invito a que te quedes hasta el final. Para hacer este gel vas a necesitar media taza de semillas de fenogreco, son muy fáciles de conseguir y además huelen delicioso. Esta semilla es muy efectiva para el crecimiento del cabello, pero también nos aporta muchos otros beneficios que ahorita se los voy a contar. También vas a necesitar 2 tazas de agua para empezar porque después le vamos a estar poniendo más. En un contenedor de vidrio que puedas sellar vamos a poner nuestras 2 tazas de agua. Y luego con mucho cuidado vamos a introducir las semillas de fenogreco. Cerramos muy bien el envase y las vas a dejar remojar en el refrigerador durante 24 horas porque estas están muy duras y se necesita tiempo de reposo para que se hagan blanditas. Te recomiendo hacer esto un día antes o también las puedes dejar ahí toda la noche. Asegúrate que el envase que utilices tenga suficiente espacio porque las semillas van a expandir un poco a conforme pase el tiempo. Les muestro las semillas que yo utilicé. Esta planta es originaria de la India y son orgánicas. También venden esto en polvo, pero para mí es mejor utilizar las semillas. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de donde las puedes conseguir. 24 hours later. Así es como se ven nuestras semillas después de 24 horas. Como puedes ver, las semillas se hicieron más grandes y el agua cambió a color amarillo. Y miren nada más esta belleza. Hay muchísimas maneras de utilizar estas semillas y el agua fermentada también. Por ejemplo, el agua te la puedes poner en el cabello y te da muchísima suavidad y brillo. Aquí te muestro lo suave y tiernas que quedaron. Al pincharla con mis uñas se quebran súper fácil, así que ya están listas para hacer nuestro gel. Vamos a llevar las semillas y el agua a la estufa y le voy a poner otra taza de agua para que no se consuma tan rápido y las vamos a cocinar a fuego medio por 20 minutos más o menos. El propósito de hervirlas primero es para que las semillas suelten todas sus propiedades y además si te quedaron un poquito duras, pues esto te va a ayudar a ablandarlas un poco más. Y aquí puedes ver el transcurso de cómo se van viendo ya que empiezan a hervir y después el agua se va a empezar a consumir. Y este es solo nuestro primer paso, sí es un proceso un poquito largo, por eso les quise hacer un video por separado y después les voy a mostrar cómo hago yo todas las mascarillas y cómo lo utilizo. Así que no olvides suscribirte al canal y prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de esos videos. Ya luego que dejamos servir nuestras semillas por 20 minutos, las vamos a licuar para triturarlas y hacer como un tipo pasta. Yo las puse en esta licuadora de mano, pero la verdad sería mucho más fácil en una NutriBullet o una licuadora regular. No te tienen que quedar perfectamente molidas, el chiste es de quebrarlas un poco porque como que de adentro de la semilla es donde se forma el gel, así que con que las deshagas un poco es suficiente. Y así es más o menos como nos tiene que quedar nuestra pasta. Parece como si fuera elote, pero la verdad que huele súper rico, me encanta el olor. El olor es muy parecido a la miel de maple, así como dulcecito. Para el siguiente paso vamos a llevar nuestra pasta de regreso al fuego y ahora le voy a poner 3 tazas de agua. Aquí es el paso más importante porque es donde se va a estar formando el gel, así que necesitas estar al pendiente y mover frecuentemente para que no se pegue en la parte de abajo de la cazuela. Y también estar verificando que no se le termine el agua. El tiempo total que yo las dejé hervir fue de 20 minutos primero, después le agregué un poquito más de agua y la dejé hervir por otros 5 minutos más. Y mientras se hace el gel, les cuento sobre todos los beneficios que tiene el fenogreco en nuestro cabello. En el fenogreco se encuentra la lecitina, que es un excelente emoliente natural que te ayuda a fortalecer el cabello desde la raíz, así que te ayuda a reducir la pérdida excesiva del cabello. También estimula el flujo sanguíneo, lo cual te da un crecimiento extremo. Además, es buenísimo contra la caspa y la resequedad en el cuero cabelludo, ya que lo hidrata demasiado. En conclusión, al aplicar el fenogreco como tratamiento capilar, te ayudará a lucir una melena brillante, hermosa y muy resistente. Ok, mis amores, y aquí puedes ver cómo ya se empieza a formar el gel. Con la misma cuchara voy a estar verificando de que nos quede la consistencia perfecta. Cuando el gel todavía corre fácilmente sobre la cuchara es que le falta un poco más.
Y aquí ya nos quedó la consistencia perfecta, ya se queda pegado en la cuchara. Lo único que sí quería un poco más de gel y sentí que se consumió mucho el agua, solo lo que hice es ponerle otra media taza de agua más y lo dejé hervir por 5 minutos y el gel me quedó perfecto. Así que tú también tienes que estar verificando de que no se te termine mucho el agua, pero que no te quede tan líquida. Ya que está listo, voy a apagar el fuego y lo voy a dejar enfriar por 1 hora antes de extraerle el gel. Así es como se ve ya cuando está frío. Ahora lo que voy a hacer es pasarla a un contenedor de vidrio. Yo voy a estar utilizando una tela de queso para extraer el gel, pero también tú puedes utilizar una media si no es que tienes una como esta. Y lo voy a estar haciendo por secciones para que sea muchísimo más fácil. Y como puedes ver, es súper fácil de extraer el gel, ya que la consistencia es un poquito más delgada. La verdad que se me hizo mucho más difícil con el gel de linaza, ya que la consistencia es un poco más gruesa, especialmente si lo dejas enfriar. Al contrario, con este no. Y lo padre de estas semillas es que poquito llega muy lejos. Siento que extraí bastante gel solo de media taza de semillas. Y así es como te quedan las semillas, ya que extraes todo el gel. Si gustas, puedes utilizar esto como una mascarilla para tu cara y te va a quedar súper suave, ya que va a actuar como un exfoliante. Y aquí tenemos nuestro gel listo para utilizar. Esta es la cantidad que me salió. La verdad siento que siempre le pude extraer bastante gel, así que estoy muy contenta con el resultado. Y como puedes ver, nos quedó la consistencia perfecta, ni muy líquida ni muy gruesa, y la puedes combinar con muchísimos otros ingredientes para hacer unas mascarillas súper efectivas. Y aquí les comparto esta, que es una mascarilla capilar. Solamente te la vas a estar aplicando en tu cuero cabelludo. Esta nos va a ayudar con el crecimiento extremo del cabello. Y es súper fácil de hacer. Solamente vas a necesitar 2 cucharadas de aceite de coco, 2 cucharadas de aceite de semilla de uva, y por último, 2 cucharadas de aceite de romero. De hecho, este aceite yo lo estuve haciendo. Aquí les voy a poner el video por si quieres ver la receta. Y obviamente vamos a estar incluyendo 2 cucharadas de nuestro gel de fenogreco. Nos vamos a asegurar que nuestros ingredientes queden bien combinados. Y esta te la vas a aplicar con tus mismos dedos en tu cuero cabelludo, dándote masajes. Y la vas a dejar actuar por 1 hora. Ya después de la hora te lavas el cabello como normal. Y vas a notar lo hidratado que queda tu cuero cabelludo, especialmente si sufres de caspa, necesitas que hacerte este tratamiento. Y así concluimos con este video, mis amores. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte al canal, compartir este video y darle like. Y las veo la próxima semana con otro video nuevo. ¡Mua!